edición de este año 2023. Vamos a presentar un tema de mucha actualidad, las consecuencias del tratamiento antimicrobiano en sospecha de sepsis, y este no es solamente un problema en México, sino mundial. La multidrogoresistencia se está convirtiendo en una situación muy crítica que tenemos que abordar todos los profesionales de la salud. Y me es muy grato presentar a nuestras coordinadoras del día de hoy, la doctora Alma Rosa Sánchez de la Vega. Ella es médico pediatra, neonatólogo de Tamaulipas, es egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI, ha trabajado con nosotros en la Federación desde el 2019, forma parte del Consejo de Certificación en Pediatría, Sección Neonatología en la vocalía de recertificación en este bienio. La doctora es jefe de la UCIN de Pediatría de la Beneficencia Española en Tampico. También es encargada de la UCIN en el Hospital de Especialidades IMSS Bienestar. Doctor Carlos Canseco es profesor universitario de la carrera de médico cirujano en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas e integrante de la mesa directiva del Colegio de Pediatría de Tamaulipas, capítulo Tampico. También nos acompaña en la coordinación, y le doy la bienvenida a la doctora María Teresa Medina Mendieta. La doctora es pediatra neonatóloga, radicada en Monterrey, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es también la doctora Medina, instructora del taller de reanimación neonatal, también es instructora del taller de CIPAP. Es actualmente la presidenta de la Asociación de Neonatólogos del Estado de Chihuahua y jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General Salvador Subirán en Chihuahua y jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de Star Médica en la misma ciudad. Le doy la bienvenida, doctora Alma Rosa Sánchez, doctora Tere Medina, y pues, para continuar con la sesión del día de hoy. Muchas gracias y que sea muy productiva esta noche. Muchísimas gracias, doctora, por su bienvenida y muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy, bueno, tenemos 3 panelistas con un tema bastante importante. La sepsis neonatal es sin duda uno de los diagnósticos más frecuentes en nuestras unidades de cuidados intensivos neonatales y que conlleva una estancia prolongada en ocasiones y aumento de mortalidad. Sin embargo, cada vez más tenemos algunas otras entidades como sospecha de sepsis, que si bien está claro fundamentos, guías y recomendaciones tanto nacionales como internacionales, para algunas unidades hospitalarias continúa siendo un reto. El día de hoy, bueno, tenemos este tema, va a ser impartido por 3 de nuestros panelistas. El primero de ellos es el doctor Raúl Villegas Silva. Él es pediatra y neonatólogo, es profesor titular por parte de la UNAM de la especialidad de neonatología en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Es miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría y es jefe del Departamento de Neonatología del Hospital Infantil Federico Gómez. Él va a empezar a hablarnos sobre esta peculiaridad y este tema. Voy a dejar de compartir para iniciar con su presentación. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, Alma. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias a la invitación de la doctora Mónica Villa, de su mesa directiva. Gracias a nuestras coordinadoras, ya son estrellas de la federación. El tema de sepsis, es, como dijo Alma, muy, muy importante en nuestro medio, es de lo más trascendentes, de los principales diagnósticos, yo creo que de cualquiera de las terapias neonatales. Sin embargo, a veces abusamos de este término y esto trae algunas consecuencias. Cuando hablamos de sepsis, pues no hay duda que hay que usar algunos medicamentos antibióticos para resolverlo, pero la verdad es que la mayor parte de los casos no se trata más que de sospechas y esto trae varias consecuencias importantes para el recién nacido. Y esto es lo que tratamos de considerar ahorita. Sepsis es, según las definiciones últimas, es una condición
que habla de que tiene alteraciones en la función de varios órganos y que pueden causar peligro a la vida. Esta mala regulación está dada por la respuesta del individuo ante un proceso infeccioso, que puede ser de cualquier etiología. Previamente, y esto lo sabíamos todos, se hablaba de respuesta inflamatoria sistémica causada por un proceso infeccioso. Ambas definiciones son difíciles de conservar, sobre todo en el recién nacido. La dificultad es que la respuesta inflamatoria del recién nacido es diferente a la de otras edades. Y bueno, las posibilidades de que quedemos en esta definición pues, son muy complicadas. Pero bueno, estas hasta ahorita son las posibilidades de definirla. Y bueno, nosotros en neonatología tenemos estas dos posibilidades, que sea temprana cuando se presentan los primeros 3 días de vida, la OMS a veces dice 7 días, algunos otros grupos dicen también 7 días, 5 días, pero bueno, son los primeros días de la vida, y la tardía, que es después de estos 3 días, o 7, si lo consideran, y la diferencia, la importante de esa diferencia es de que una corresponde a ciertos gérmenes y otra depende mucho de los gérmenes que hay en el ambiente, de los cuales nosotros como médicos somos una parte importante de la transmisión, de la inoculación, de la colonización de nuestros niños y que causemos en ellos ciertos gérmenes en su microbioma que nos va a causar algunos problemas. Entonces, bueno, estas dos posibilidades nos hablan de las sepsis que tenemos en nuestro medio. Para sepsis temprana, todos conocemos que son los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para nosotros? Son todos estos. Algunos consideraban como factores importantes tener una ruptura de membranas, todo esto. En este artículo es muy reciente, es hecho por una revisión sistemática de algunos autores chinos. Ellos no tienen problema de muestra, de tamaño de muestra en ningún lado. Pues tienen una gran cantidad de pacientes, pudieron identificar los factores de riesgo actuales, los que ellos encontraron en su medio. Y bueno, pues tenemos estos, algunos de los cuales no nos hablan realmente de un proceso infeccioso, pero como asfixia, pero sí nos hablan de que nosotros hacemos cosas con los niños y que podemos causar algunos cambios en su microbioma, podemos invadirlos y poder dar riesgos mayores. Bueno, también meconio, que muchos están en discusión si o no, y algunas de estas cosas como ruptura prematura de membranas, que es la que tiene una fuerza más grande, tiene el efecto más alto, sobre todo ruptura de membranas, y que tenga la madre una infección, pues es también de gran importancia, son los factores de riesgo más importantes y que nos hacen tener estas sospechas, ¿no? Estos son los factores de riesgo que ya conocíamos y bueno, medidos y fijados en otros medios, no nuestros, pero que nos han ayudado a identificar a estos niños con problemas. Entonces, sepsis temprana tiene un cuadro clínico que no es muy característico. Ya no nos vamos a meter mucho en esto porque no se trata de identificar qué es sepsis, sino y cuáles son las características clínicas, sino vamos a ver las consecuencias que tiene de no poder llevar un camino siempre certero para hacer el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Entonces, ante estos riesgos, factores de riesgo varios, los que mencionamos hace rato, pues se determina que tiene que darse un tratamiento y esto determina el pronóstico, todos lo sabemos, ¿no? Hablar de infección inicial, o sepsis temprana, pues nos habla de que tiene infección la madre y la parte más importante es la coriomioides. Esta coriomioides se considera que es la parte, el factor de riesgo más importante, más determinante para decir que tiene sepsis. Y para esto, pues teníamos datos clínicos de la madre que tuviera fiebre, pero la fiebre puede ser presentada en una unidad de tocoquirúrgica por muchos factores, como se menciona en la transparencia, pero bueno, estábamos metidos en esto desde hace muchos años y la Academia Americana de Pediatría, que influye en muchos de los núcleos de varias de las asociaciones neonatales, consideraba hasta el 2010, 2014, que cuando un niño tenía esos antecedentes deberíamos
estudiarlo, tomarle exámenes, poner antibióticos y vigilarlo en el hospital para que pudiera estar seguro de que no tuviera infección. Entonces hacía los estudios, hacía biometría hemática, hacía proteínas reactivas, lo que fuera, se le daba tratamiento a la madre y esto que obligaba a separar al niño de la madre. Y esto nos causaba, pues, un problema importante de comunicación con ellos, con los niños, aplicar antibióticos que no eran necesarios. Y bueno, muchos de los autores de la Academia Americana de Pediatría, incluso el doctor Colín en alguna conferencia dijo, nos equivocamos, y después del 2014 se reconsideró, ya que la infección posible era muy poco probable, y estábamos dando tratamientos muy prolongados, tratamientos innecesarios a la mayor parte. Entonces se hace este estudio, un estudio enorme, en los cuales se identifican los factores de riesgo, dicen a cuántos se les tuvieron que separar de la mamá, hacer estudios y dar antibióticos los 3 días para que pudiera estar seguros de que no tenía infección. Y la posibilidad de infección era extremadamente baja. Entonces, esto hizo que dejáramos de estar pensando tanto en los antecedentes y que pensáramos más bien en el estado clínico del niño. Si el niño se veía bien, la posibilidad de que tuviera una infección, a pesar de los antecedentes que teníamos de que había coriomielitis o que había ruptura de membranas o que había tenido fiebre de la madre, que había tenido una infección urinaria, todas esas, pero el niño se veía bien, no tenía problemas, era muy baja la posibilidad de infección. El número necesario tratar para poder ayudar a un niño era casi de 10,000 niños por un tratamiento. Entonces, realmente esto parecía innecesario hacer todo lo que estábamos haciendo. Entonces se dejó este grupo como dejar sin hacer estudios, sin tener que hacer vigilancia especial, sino nada más la convivencia, la vigilancia normal que debemos tener en todos los recién nacidos. No así el que tenía enfermedad dudosa, en los cuales el niño tiene en las primeras horas de vida algunos problemas, que tenga taquicardia, que tenga fiebre o que tenga insuficiencia respiratoria. Aún así, estos niños, la posibilidad de infección es baja. Es más probable que tenga una taquimia transitoria, es más probable que tenga otra patología respiratoria y que no tenga infección. El número necesario a tratar, en este caso eran 763 niños, de los cuales también es una cantidad de casos muy importantes de vigilar si no tenemos antecedentes. Entonces, estos niños se consideraba que no debía darse tratamiento y que debía de vigilarse más estrechamente y tomar algunos exámenes. Y en cambio, sí, a los que tienen enfermedad que es considerado más grave, que tienen insuficiencia respiratoria, que requieren de aminas, realmente tienen un agua muy bajo. Entonces, esos niños sí es necesario estudiarlos, tratarlos y vigilar si es infección o es otra patología respiratoria o de otro tipo que pueda tener recién nacido y que no sea infección. Entonces, estos niños sí se les estudia, se les da tratamiento y se vigilan estrechamente en las salas de terapia intensiva neonatal. Esto hace la diferencia importante ya que nos habla de un aspecto clínico en el cual podemos identificar a los niños que sí tienen más riesgo, no tienen. Dar tratamientos innecesarios probablemente no deba ser el futuro. Sin embargo, bueno, en nuestro medio yo creo que muchos todavía siguen pensando que si tienes ruptura de membranas hay que dar antibióticos, hay que separarlas de la madre, hay que hacer muchas cosas y que no se fijan en esta posibilidad. Esta clasificación se hizo básicamente para niños que tienen 34 semanas o más. Y esto hace algunos problemas para nuestros niños más pequeñitos, que son los que realmente tienen más riesgos de infecciones y más riesgos de tener complicaciones a futuro. Este es el estudio, la calculadora de sepsis. Es importante que la identifiquemos. Creo que, como dice este artículo que está abajo, ya de unos 5 años después, es una revisión sistemática, un metaanálisis que hace una posibilidad de lo que se ha ayudado con tener esta calculadora y cómo hemos disminuido el uso de antibióticos. Sin embargo, pues todavía son niños de más de 34 semanas. Hay otra revisión del año pasado en la cual, considerando que no tenemos todos los antecedentes de colonización, etcétera, pues se hace una vigilancia clínica muy parecida a la que ellos hicieron, la Academia Americana de Pediatría. Estos autores hacen su revisión,
hacen con un montón de casos, muchísimos casos, hacen una buena revisión y buscan el punto más importante. Y como ven esta curva de Rob, que nos habla de que sí hay una buena sensibilidad de especificidad en un momento dado, un punto de corte que tenga esta escala, y dependiendo de estos datos que son clínicos nada más, la fiebre materna, que tenga el niño fiebre, que tenga dificultad respiratoria, que veamos su actividad motora, que tenga insuficiencia respiratoria, que tenga quejido. Estos datos son clínicos y si tiene estos datos y vemos un punto de corte suficiente, pues podemos tener una mejor sensibilidad. Usando la escala de la Academia Americana de Pediatría, usando esta escala clínica, podemos tener más datos nosotros como clínicos para poder sostener un diagnóstico de infección. Entonces, bueno, tenemos estas posibilidades clínicas. Al ser algo diferente a lo que normalmente pensamos, que si tiene ruptura hay que dar antibióticos. Entonces, vamos a tratar de hacer las cosas un poquito más organizadas y lo importante es ponernos de acuerdo entre todos. ¿Qué es lo que tenemos como principales agentes del sepsis temprana? Pues los que ya conocen ustedes, los que están asociados al canal de parto, a las vías urinarias de la mamá, a las posibilidades del canal vaginal, y esto hablará un poco, mucho más el doctor Sarbelio en su plática. Y bueno, algunos otros gérmenes que no son tan frecuentes, demostrado hace algunos años por el doctor Solórzano, como 10% de las madres estaban colonizadas. Actualmente no tenemos una referencia de la frecuencia de colonización y no quiere decir que los niños estaban colonizados. Y bueno, el estafilococo agulasa negativo, que veremos un poco más al respecto de esto. En sepsis tardía las cosas son diferentes y cada unidad es diferente. Sin embargo, bueno, vale la pena analizar estas referencias, hay muchas referencias que hay, en los cuales un grupo en Israel hacen una vigilancia durante varias etapas, durante algunos años, pues, 1995 a 2000, 2001, cada 5 años hacen hasta el 2019. Entonces van viendo las diferencias de los gérmenes que ellos aislaron. Y como ven ustedes, de tener muchos gérmenes en este momento, y básicamente era el estafilococo coagulasa negativo como principal agente. Después fue cambiando para tener otros gérmenes gram negativos, y básicamente Klebsiella, que en nuestro medio, también en nuestra unidad, es el agente causal más importante que tenemos de aislamiento en nuestro medio, las Klebsielas, que parece que ya viven con nosotros. Afortunadamente tenemos menos hormonas, igual que lo que mencionan ellos, y los hongos que inicialmente eran muchos, también han ido disminuyendo en todas las unidades, creo, y no es por la profilaxis con algunos antibióticos, sino simplemente porque hemos usado un poco mejor los antibióticos y disminuye con esto la frecuencia de hongos. Entonces, esta literatura nos permite dar una idea más o menos de lo que tiene otro lugar, que esto es muy importante, otro lugar que no es el nuestro, pero a nosotros sí nos queda bien porque es lo más frecuente las Klebsielas como gérmenes de infecciones dentro del hospital. En otra revisión también quisiéramos hacerles ver que en la sepsis tardía, también en otros grupos totalmente diferente, pues consideran que también el estafilococo coagulasa negativo, pues abarca casi la mitad de los casos, es muy importante, y tienen otros cuantos gram negativos, en este caso es más importante de la Escherichia coli, y Klebsiella disminuye un poco su frecuencia. Entonces, cada unidad puede tener diferentes agentes etiológicos y esto es importante que lo identifiquemos porque nos permitirá hacer tratamientos, sobre todo en sepsis tardía. Entonces, tenemos dos citas recientes que nos identifican primero que el estafilococo coagulasa negativo es un agente causal todavía muy importante. Ahorita veremos algunos problemas para saber si este o no es el agente causal, pero parece que sí en todos lados, y esto pues depende un poco de la clonación en la piel de los niños y que nosotros hacemos algunas funciones y hacemos algunos problemas. El problema con los niños muy pequeños, los niños muy pequeñitos de menos de 30 semanas de gestación, en estas publicaciones nos hablan
de que el riesgo de que los niños, cuando les ponemos un catéter, acaban de nacer, les ponemos un catéter, más del 60% de los niños pueden tener un aislamiento de un germen, básicamente el estafilococo acumulasa negativo. Menos del 50% tienen ningún dato clínico, o sea, el 60% de todos los niños pequeños que les ponemos catéter vamos hemocultivo no tienen síntomas, pero todos pueden tener un estafilococo y no tienen ningún germen. Bacteremias después se encontró en menos del 15% de los niños. Estamos disminuyendo los niños que realmente tienen problema a pesar de tener un cultivo. Entonces, bueno, se consideró que el estafilococo negativo puede ser un contaminante cuando ponemos un catéter y no lo hacemos con todo el cuidado, se puede contaminar o al momento de tomar la muestra, etcétera. Y esto hace que tengamos un riesgo de dar tratamientos a niños que realmente no tienen desarrollo de gérmenes, pero bueno, esta duda siempre nos quedará y como ven ustedes en dos países diferentes, tienen también estafilococo selectivo como el agente causal más frecuente. Pero bueno, se requiere que tengamos dos cultivos positivos, por lo menos el del catéter, de otros dos periféricos, que tengamos dos para saber si este agente causal sí está causando bacteremia y nos puede ser el origen de alguna entidad clínica. El cuadro clínico de la sepsis neonatal tardía, pues es también muy inespecífico, pero bueno, aquí se ve mezclada la patología por la cual está internado el niño y además desarrolla alguna infección y nos puede dar todas estas. Algunas como ictericias son muy frecuentes, dificultad respiratoria es muy frecuente, apneas, alteraciones de estado de alerta, la taquicardia que se viene tempranamente como un dato clínico importante y a lo mejor después ya tienen bradicardia, pero inicialmente estos datos, si nosotros conocemos al niño bien, podemos encontrar algunos de estos, nuestras compañeras enfermeras nos ayudan mucho a identificar estos datos clínicos y es, bueno, hay que tener mucho cuidado cuando una de ellas nos dice, yo lo veo decaído, lo veo como distendido, lo veo amarillo, hay que tener mucho cuidado con esto para poder identificar al niño que comienza con datos de sepsis. Entonces pueden tener el agente infeccioso, podemos identificar la causa, una neumonía adquirida por ventilador, un catéter que está infectado, secreción en la herida, etcétera. Podemos tener algunos datos clínicos de esa infección que nos ayudan a... Y si, bueno, decimos, tenemos duda, ¿qué es lo que hacemos en todas las unidades? Usamos una biometría hemática. La posibilidad de que la biometría hemática esté alterada es alta, pero muy alta por muchos motivos, no realmente nada más por sepsis. La especificidad es bastante baja, hablamos del 50% de especificidad, sensibilidad es 60%. ¿Por qué? Porque tenemos un margen grande de los leucocitos. Alguien puede decir que tenemos 5.000, un leucocito si es normal. Si tenemos 29.999, pues es normal la biometría en la primera semana, después que sean menos de 15.000. Pero si en niño tenemos unos exámenes X, por algún motivo tomamos un examen, tiene 8.000 leucos y después tiene 5.000, es muy probable que tenga problemas. O después tiene 25.500, también puede tener problemas. Entonces, la biometría hemática no tiene solo valores de corte específico, sino que tenemos que tener una vigilancia de esto. La cuenta de plaquetas, las formas de leucocitos jóvenes, las bandas, la relación bandas neutrófilos, que también hablamos de que tenga una relación, pues, de que están incrementando las formas jóvenes y que nos da una relación, una proporción de formas jóvenes mayor, y entonces nos da esta relación anormal. Y bueno, pueden tener otros datos como baja del hematocrito, etc. Entonces, bueno, pero la verdad es que la biometría hemática tiene poca sensibilidad y especificidad. Todos se la tomamos y si queremos darle antibióticos, nos basamos en cualquier dato clínico de estos y algún dato de la biometría para darle el tratamiento a estos niños. Otros usamos otros exámenes, la procalcitonina, la proteína selectiva, verán que sí aumenta la sensibilidad, pero la especificidad es baja. Y lo más importante de esto es que inicia su elevación muy rápidamente, pero los niveles bajan rápidamente. Entonces, nadie que yo conozca, tenemos el hora cero de la infección, ni tanto en sepsis temprana ni sepsis tardía. No tenemos ni con seguridad cuándo inicia una infección. Entonces, este estudio que es útil, la procalcitonina, pues puede tener dificultades de interpretarla según cuándo la tomemos
y cuando la procesemos, por lo menos en nuestra unidad no tenemos todo el día para hacer la procalcitonina, se tiene que hacer en ciertas horas. Tenemos algunos estudios de urgencias, pero a veces falla, a veces no falla. No tenemos con seguridad si todos los exámenes están bien procesados, etcétera. Entonces, tiene sus dificultades. La proteína C reactiva, que está más difundida, tiene una sensibilidad más baja y una especificidad que también está similar. Depende de muchos factores, se mantiene más tiempo elevada cuando hay una respuesta, pero también la asfixia, la aspiración de meconio pueden incrementar estos factores. Entonces, no es un examen tampoco único y podemos tener otros reactantes que están demostrados en algunos sitios y cuando lo hace algún autor, saca un artículo, todos queremos tener esa prueba. Y la verdad es que cada vez esto es mejor, cada vez más conocemos cómo es la respuesta del individuo y qué produce esa respuesta, estos determinantes que afectan a nuestro DNA, que afectan a nuestro señales por RNA y que producen algunos de los fenómenos de las interleucinas, de los marcadores, de los marcadores celulares que nos dan todas estas posibilidades de pruebas y que nos dicen, lo podemos hacer, estudiar cada una de estas y vamos a identificar tempranamente la posibilidad de infección. Y si ustedes ven esta gráfica en este estudio que nos dice que ya pronto vamos a tener, ya existe, que con una gota de sangre en la cama del paciente podemos identificar muchos de estos factores, pues nos habla de posibilidades ilimitadas para saberlo. Pero realmente esto da más rapidez, cada vez estamos mejor. En nuestra unidad tenemos un medidor de proteína C reactiva y de procalcitonina que con unas gotas de sangre nos identifican si tienen o no tienen está elevado este reactante, pero realmente esta es la solución. Estamos haciendo las cosas bien. La mayor parte del índice más importante que hacemos es el índice del dedo del neonatólogo, que dice yo lo veo infectado y le da tratamiento. Todos los demás estudios pueden ayudarnos o pueden decirnos no, pero si el neonatólogo dice sí, le da tratamiento. Entonces, bueno, tenemos un cuadro clínico no específico, pruebas de dudosa sensibilidad y sabemos los neonatólogos que necesitamos el tratamiento inmediato. Esto determina el pronóstico. Entonces, ¿esto qué hace? Que le demos tratamiento antibiótico a una gran cantidad de niños. Porque además, los neonatólogos, si tenemos diferentes compañeros en diferentes turnos, creemos que nadie más puede identificar las características de ese niño más que yo. Entonces yo tengo que salvarlo y darle tratamiento aunque no tenga muchas bases. Entonces le doy tratamiento. Y si no, el tratamiento se lo va a dar el de la tarde. Y si el de la tarde no le caigo bien, entonces va a decir, el tratamiento que le dio a este cuate pues, está mal, se lo voy a cambiar. Entonces va a haber tratamientos varios en un día o 2 días o en 3 días. Entonces, bueno, estos son los puntos más importantes para conocer qué tratamiento vamos a dar. Conocer la epidemiología, creo que muy pocos la conocemos. Conocemos, como hablamos hace rato, la literatura, lo que dicen en otros lados. No le hacemos caso a nuestros laboratorios porque decimos, nunca hacen un informe real, o sea, casi siempre están negativos. Pero están negativos porque tomamos el hemocultivo cuando no deben, como no se debe hacer, etc. Entonces, depende de nosotros la prevalencia de esta posibilidad de captar un germen y hacerlo. Y bueno, tenemos que hacer una evaluación clínica, cultivos y exámenes para que todo el grupo de neonatólogos de ese lugar, de esa unidad médica, se pongan de acuerdo y decidir cuáles sí están infectados, cuáles no están infectados. Y esto sería de gran importancia para todos nosotros. Esto hablará el doctor Jiménez más tarde, en las posibilidades de tratamientos cortos. Nos estamos haciendo esto, pero no quisiera meterme porque lo va a ver el doctor Jiménez. Pero la realidad es otra. Este estudio lo hicimos como tesis de algunos de los residentes de neonatología. Estudiamos, ya lo he comentado en varias ocasiones, estudiamos pues, muchas terapias del sur de la Ciudad de México, muchas que son cuneos patológicos, unidades de prematuros, UCINES, etcétera. Y bueno, llegamos un solo día, encontramos los expedientes clínicos de los pacientes y más del 75% de los que estaban ahí tenían antibióticos. Más del 75%. Si tenían más de 5 días, tenían 2 esquemas de antibióticos.
lo más grave es que en menos del 50% de los casos encontramos una nota que explicara por qué se le puso el antibiótico. Alguien lo sospechó, lo usó y nadie más decidió cambiar esa opinión. Entonces se quedó ahí. Los antibióticos más usados son los que ya conocemos. Algunos usaban cicloxacilina, cefotaxima, como una medida diferente de tratamiento. Bueno, y esto se puede quedar ahí, pues ya lo usaron mal, se gastó dinero, se gastó tiempo, se gastó separación de la madre del hijo, no recibió leche materna, etcétera. Son muchas complicaciones muy graves. Pero no se queda aquí. Este estudio de hace bastante tiempo, ya 12 años, nos habla de los riesgos de dar más de 5 días antibióticos innecesariamente a los niños. Aumentamos más de 2 veces la posibilidad de enterocolitis necrosante, sepsis tardía o de muerte de los niños. Entonces, creo que es bien importante que consideremos estas posibilidades. Y estamos hablando de sepsis tardía, la posibilidad de que yo dando antibióticos iniciales por más de 5 días aumente más de 2.4%. Entonces, este riesgo es enorme, creo que con esto debemos de pensarlo 3 veces para dar antibióticos innecesarios y además prolongados. Si yo digo, creo que tiene infección, le doy tratamiento, pero si no tiene datos clínicos pronto, pues te podemos suspender los antibióticos. Y bueno, pues por este estudio reciente nos habla de la posibilidad de que aumente 25% de posibilidades la sepsis tardía, enterocolitis necrosante y muerte. Este es reciente las publicaciones, en las cuales nos dicen los riesgos que tenemos de dar antibióticos en forma innecesaria. Entonces, bueno, si nosotros creemos que estamos haciendo el bien a este niño, pues a lo mejor le estamos causando problemas dentro de 3, 4, 5 días o la próxima semana. Entonces, creo que esto nos debe hacer pensar que no siempre lo que inicialmente pensamos que es el beneficio del niño va a servir y que posiblemente si el niño está bien, no tiene problema, no suspender el antibiótico, suspenderlo. Entonces, bueno, es un panorama de diferentes puntos de vista de todos nosotros, en los cuales cada quien puede tener razón, pero creo que la mejor manera es la prevención, evitarle prácticas innecesarias, uso innecesario de antibióticos, vigilar las condiciones del niño. No soy el único que vigila al niño, hay que ver, algunos de nuestros compañeros puedan tener la duda y decir cuidado, vigilar nuestras líneas vasculares, las dudas de todos nosotros, para yo no irme con problemas el fin de semana, le pongo antibióticos más vial y ya se los quitaré el lunes. Y entonces nadie se los quita después de un tiempo. Y después, si ya se los puse, en 3 días puedo decir, no tenía ningún dato, se los quito. La hipoglicemia no se trata con antibióticos y se pueden suspender todos los antibióticos que son innecesarios. No importa quién lo indicó, se pueden suspender. Pues por si las dudas, el catéter dejarlo, no. El catéter no lo ocupo, quítalo. No lo ocupo, quítalo. Y preferible dar de comer tempranamente, ya está demostrado plenamente, y yo creo que ahorita el doctor Saber nos hablará de los cambios que se causan en el microbioma humano si dejamos en ayuno o damos fórmulas, etcétera. Si dejamos nutrición parenteral crecen, pues no es lo mejor. Y si otras gentes, otros comités con otras personas, infectólogos, epidemiólogos, nos ayudan a la vigilancia, pues parece la Santa Inquisición, pero nos ayuda otro punto de vista para saber si estamos haciendo bien las cosas o no lo estamos haciendo. Pues muchas gracias. Algo de esto se verá después. Las preguntas y respuestas las dejamos creo que al final, así me dijeron, y vamos a tratar de ver los siguientes temas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villegas, por su participación. La verdad es un tema muy interesante. Al final de la charla de nuestros tres ponentes, tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos, por favor, que vayan poniendo sus preguntas en el chat para posteriormente hacer la presentación. El uso inadecuado de antibióticos representa un grave problema de salud pública por el aumento de la resistencia que se genera en los microorganismos como bacterias, hongos, virus, parásitos, y lo anterior se debe al manejo de antibióticos, como comentaba el doctor
Villegas hace ratito, ya sea por un manejo innecesario de la terapia, tratamientos incompletos, falta de apego a la prescripción, dando como resultado una afectación en la calidad de vida y, por supuesto, en la salud de nuestro paciente, tratamientos ineficaces, infecciones recurrentes y todo esto conduciendo a un incremento en el costo de la terapia. Tal es así que la importancia de todo esto, que la Organización Mundial de la Salud ha estimado que sin acciones proactivas coordinadas entre todos los países, para el año 2050 habrá más muertes por resistencia antimicrobiana que por cáncer. Para explicarnos un poco más de este tema, tenemos a nuestro siguiente panelista, invitado, el doctor Sarvelio Moreno, Espinosa. El doctor es... a ver, aquí no me sale. Sí. Bueno, entonces los dejamos con el doctor Sarvelio Moreno Espinosa. Bienvenido, doctor. Gracias por su participación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me siento muy honrado de que me hayan invitado a participar con ustedes. Y este es un tema que me apasiona, es un tema muy importante. Entonces vamos a empezar a hablar de algunos cosas muy trascendentes en el no tan inocente acto de dar antibióticos a los niños pequeñitos. Entonces tenemos una relación mutualista de las bacterias. Por una parte, tenemos la microbiota, que son un grupo de microorganismos, no solamente son bacterias, que nos protegen contra la colonización por patógenos. Por otro lado, ayudan a madurar el sistema inmunológico y tienen funciones metabólicas claves. Entre ellas, pues sobre todo la producción de los receptores de la mayoría de los elementos del cuerpo son producidos por la microbiota. Por otro lado, las bacterias patógenas que generan mortalidad en los neonatos y van a alterar su neurodesarrollo. Tenemos los antibióticos que por un lado salvan vidas al matar las bacterias patógenas, pero también sobrevienen riesgos por el uso de estos. Algo que es muy frecuente, no solamente la profilaxis contra estreptococo del grupo B, que nosotros casi no la tenemos en México, pero es el uso de antibióticos en el neonato. Y dentro de las principales complicaciones que vamos a tener, aparte de las resistencias bacterianas, vamos a hablar de la disbiosis, que es donde más me quiero yo a enfocar, porque después vamos a tratar lo otro. Entonces, fíjense bien qué es lo que ocurre cuando inicia la colonización. Tenemos organismos pioneros que están llegando, que están colonizando por primera vez, un sistema inmune virgen que está teniendo sus primeras experiencias de contacto con gérmenes patógenos. Por un lado, estos organismos pioneros van a educar y modular al sistema inmunológico, y el sistema inmune virgen va a regular el desarrollo del microbioma. O sea, los dos se van a empezar a limitar uno con el otro y van a favorecer un desarrollo de esto, ¿sí? Pero cuando nosotros interrumpimos esta colonización, no nada más el individuo se va a quedar sin colonizarse, sino que también el sistema inmunológico se va a quedar sin sufrir este proceso de maduración. Y por otro lado, el tercer componente, que es el epitelio intestinal, se va a ver beneficiado por esta relación entre los organismos pioneros y el sistema inmunológico en formación. Se va a mantener la función de barrera del epitelio intestinal, va a aumentar su protección y se va a modificar la función, sobre todo en cuanto a permeabilidad de esta a ciertos componentes, ¿sí? Entonces, podemos definir que es una coevolución. Por un lado el microbioma, por otro lado el hospedero. Y cuando tenemos una desorganización de este proceso mutuo, es cuando tenemos disbiosis. Y de los dos eventos relacionados con prematurez más importantes de disbiosis, es la sepsis de inicio tardío, en la que se va a favorecer la translocación de bacterias de la luz del intestino, y por otro lado la enterocolitis necrosante, que tiene componentes
no solamente infecciosos, sino también de hipoxia, de isquemia. Y una de las acciones más importantes de la microbiota es a partir de las bifidobacterias, a partir de los oligosacáridos de la leche materna, es la producción de ácidos grasos de cadena corta, como el butírico, el acético y el propiónico, que van a aumentar la circulación esplácnica, la circulación portal, la circulación hepática, y van a disminuir con esta acción el riesgo de tener isquemia intestinal. Por otro lado, el sistema inmunológico, que normalmente lo consideramos como nuestro defensor, pues también tiene una función mutualista, también es ángel y demonio al mismo tiempo. Y tiene que haber una regulación entre la actividad proinflamatoria y la actividad antiinflamatoria para mantener esta homeostasis. La hipótesis tradicional nos dice que la pérdida de la integridad de las uniones intrínsecas, o sea, entre las células epiteliales de la barrera endotelial, nos va a dar un balance en la regulación pro-antiinflamatoria. Pero realmente ahora se considera más la acción de las células PANET, y que existe una desregulación de estas células PANET que va a hacer que se produzcan lectinas antibacterianas, que son reguladoras del sistema inmunológico, que son encargadas de la carga bacteriana total, y el contacto de bacterias luminales con el epitelio del hospedero va a estar regulado por este crosstalk que le llamamos, ¿sí? Entonces tenemos mecanismos tanto benéficos, o no tanto benéficos, sino nocivos, agresivos, belicosos de la microbiota, pero también tenemos mecanismos de tolerancia. Aquí lo represento los bélicos con una granada, que es la producción de butirato por parte de algunas bifidobacterias a partir de los ácidos grasos de cadena corta, que van a diferenciar la respuesta T reguladora. O sea, el butirato sirve como señalizador y puede inhibir una respuesta exagerada, pero también se pueden activar mecanismos que inhiben la respuesta, esta respuesta inmune exagerada. Voy a quitar un poquito estas cositas que me están estorbando. Ya. Bueno, entonces se inhibe la respuesta agonista Toll-like. Entonces, por un lado tenemos bacterias como Bifidobacterium bifidum, que tiene una actividad proinflamatoria TH17, que estimula los linfocitos T reguladores por medio de la interleucina 17, pero por otro lado tenemos los bacteroides. Casi siempre consideramos a los bacteroides malos, porque cuando tenemos una infección por anaerobios, es la muerte, pero realmente donde deben de estar, que es en la luz intestinal, el bacteroide es nuestro principal aliado. Desde el bacteroides Theta, Iota, Omicron, que es el que favorece la colonización inicial, al bacteroides fragilis, que va a activar la función Toll-like, la respuesta Toll-like 2, que va a activar mecanismos como la FOXP3, que promueve la tolerancia intestinal. Entonces, volvemos al panorama de nuestro neonato. Va a estar sometido o va a ser proclive a infecciones, ya que está sometido a procedimientos invasores. Va a haber una imperfección de la piel y de las mucosas, es mucho más frágil, y su sistema inmune es parcialmente efectivo, lo que nos da mayor susceptibilidad a las infecciones en el recién nacido. Si a eso aumentamos que hasta las últimas semanas de la gestación es cuando tenemos una cantidad de anticuerpos protectores adecuada, entonces el niño prematuro pues va a estar en una gran desventaja.
Habitualmente y que es lo que hemos aprendido de ustedes, no debe de haber contacto entre las circulaciones materna y fetal. Entonces, ¿cómo van a llegar los anticuerpos? Pues por mecanismos novedosos a través del sincicio trofoblasto, se forman endosomas que van a contener los anticuerpos de la sangre materna y estos van a cruzar con estos endosomas el sincicio trofoblasto y van a verter su contenido al endotelio vascular fetal. Entonces tenemos un niño pequeñito que va a tener defectos tanto en la inmunidad humoral como en la inmunidad celular de todos los tipos y está en una situación franca de desventaja. Y desde el primer día postnatal, no voy a enfatizar tanto esto porque ya lo habla el doctor Villegas, va a estar sometidos a infecciones por gram positivos, por gram negativos. Habitualmente los países desarrollados tienen más problemas con gram positivos, los subdesarrollados, como bien lo dijo bien el doctor Raúl Villegas, tenemos más problemas con Klebsiella, con E. coli y por supuesto la cándida que nos da problemas, ¿sí? Ahora, quiero volver al estreptococo del grupo B. Ya sé, me van a decir, no es frecuente en México, pero esto es el ejemplo más claro que tenemos de cómo ocasionamos disbiosis en el pequeño. Por un lado, a partir del 96 es que se empieza a dar profilaxis contra estreptococo del grupo B. Esta profilaxis ha disminuido 10 veces la introducción, ha disminuido 10 veces la sepsis neonatal y la meningitis por estreptococo del grupo B. Pero ¿cuál es el precio que se paga? Cerca del 30% de las mamás, de los niños, de los neonatos norteamericanos está expuesta a antibióticos intraparto. Entonces, todo esto que hablábamos de una coeducación entre la microbiota, las bacterias pioneras que van a estar en contacto con un sistema inmunológico virgen que se va a madurar por la presencia de estas, le damos absolutamente en la torre. Entonces nuestra conducta inocente de dar antibiótico por si las moscas, por si las dudas, al fin que no pasa nada, pues realmente empieza a cobrar importancia. Por eso ponemos a dos caras, que es el enemigo de Batman. Por un lado es bueno, es un ex jefe de la policía, pero de repente saca su cara mala. Si a eso le agregamos que de los 100 medicamentos más utilizados en las USINES, dentro de los 4 primeros, 3 son antibióticos, pues realmente es para espantarnos de lo que nosotros estamos haciendo. Y dentro de los factores considerados de riesgo, que ya nos platicó mucho Raúl, dentro de los más importantes es el uso previo de cefalosporinas, que también parece que no existieran otros antibióticos, pero a fuerzas no podemos dormir si no le echamos un cefalosporinazo, si estamos pensando en sepsis neonatal. Aquí les muestro el estudio SCOUT en Estados Unidos, donde se hace un recuento de las causas por las cuales damos antibióticos al neonato. Terapia empírica por sospecha de infección por estreptococo del grupo B, terapia empírica por sospecha de sepsis neonatal y la profilaxis perioperatoria cuando el niño tiene gastrosquisis, tiene onfalocele, tiene fístulas traqueosofágicas, etcétera, donde está muy justificado el utilizar algún antibiótico. Pero si analizamos todas estas, solamente 5% tenemos agente aislado. Entonces, todos estos individuos, pues van a tener un desenlace muy diferente al de sepsis neonatal o al de una infección neonatal. 16% tuvieron neumonía, 8% tuvieron cultivos negativos para sepsis, 2% enterocolitis necrosante, 1% sífilis congénita, 1% celulitis, de todo el 100% que recibió antibiótico. Y la posibilidad de tener un agente aislado, pues es muy poquita. Ahora también, ¿y cómo nos ponemos de acuerdo qué esquema de antibiótico es el que vamos a dar? Y este es un recuento de lo que se hace en la Unión Europea. No estoy hablando de países de América Latina, del sudeste asiático, de países africanos. Estoy hablando de países desarrollados, ¿sí? Y de los antibióticos, de lo más simples como ampicilina, aminoglucósido, cefalosporinas de tercera generación, carbapenémicos. Fíjense todo el gran porcentaje de variación
entre los esquemas, tanto las dosis como qué antibiótico es el que vamos a dar, ¿sí? Es una gran variación. Este es un estudio de Israel bien importante, en el que se ve lo que es identificado en el recién nacido y lo que se identifica en la mamá. Entonces, en este estudio se monitoriza la colonización de gérmenes productores de beta-lactamasa de espectro extendido y los que son negativos para beta-lactamasa de espectro extendido en los recién nacidos y en las mamás. Y se hacen un estudio de campos pulsados para ver si hay concordancia entre el aislamiento del recién nacido y el aislamiento de la mamá. Y fíjense que hay una concordancia bien importante. En general 34.3%, para Klebsiella aumenta 60% y para E. coli productora beta-lactamasa de espectro extendido baja a 26.9%, pero esto es bien importante, ¿sí? Este es un estudio sueco donde se mide la colonización intestinal por, por gérmenes productores de beta-lactamasa de espectro colonizados por E. coli, productora de beta-lactamasa de espectro extendido, y fíjense cómo a lo largo de las semanas posterior al parto, hasta la semana 26, se siguen identificando como colonizantes estas bacterias productores de beta-lactamasa de espectro extendido, y no nada más los gram negativos. Este es un estudio donde se miden bacterias resistentes a antibióticos en las mujeres embarazadas y en los recién nacidos, se parean muestras nasales de mamá, nasales del recién nacido, perianales de mamá, perianales de recién nacido, mamilares de mamá, umbilicales de recién nacido, y se ve la concordancia que hay en cuanto a resistencia a ampicilina, cefoxime, ciprofloxacina, eritromicina, penicilina, y es una concordancia bien importante. O sea que lo que hacemos en la mamá pues se va a reflejar inmediatamente en el niño. También existen otros estudios donde se mide la microbiota intestinal separando entre niños a términos, niños no término, que reciben antibiótico, que no reciben antibiótico, y nuestro parámetro de la relación firmicutes-bacteroidetes, que tiene que ser de 2:1 en favor de los firmicutes, pues se altera por completo, ¿sí? Normalmente tiene que ver más firmicutes que bacteroidetes y tenemos más o sea, los bacteroidetes casi desaparecen y predominan firmicutes. Entonces, lo que nosotros hacemos con esta microbiota en el momento en que damos antibióticos de manera injustificada, pues va a favorecer el desarrollo del sistema inmunológico del niño. Entonces, no es un acto inocente, es un acto que debe tener gran responsabilidad porque no es por si las dudas. Tú dale antibiótico y luego averiguas, porque la consecuencia si el niño está infectado va a ser tremenda y no pasa nada, por si las dudas dale antibiótico. No, no es un acto inocente, es un acto que va a tener consecuencias importantes en el futuro. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Las preguntas van a ser al final. Y bueno, nuestro tercer panelista nos va a seguir hablando del tema, ¿no? Como ya usted mencionó, una de las causas más frecuentes del uso inadecuado de los antibióticos, pues es precisamente el que no tenemos bien definido, a pesar de que ya hay bastante información sobre el tiempo de los esquemas de uso adecuado de los antibióticos. A veces el no contar con una etiología por un hemocultivo positivo o un cultivo positivo puede prolongar esta terapia. Y bueno, nosotros invitamos al doctor Rodolfo Jiménez Juárez. Él nos va a hablar acerca de una alternativa de manejo de los esquemas de tratamiento para sepsis. El doctor es médico cirujano egresado de la UNAM, es pediatra e infectólogo en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, es maestro en ciencias médicas por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Salud, profesor titular de infectología de la Facultad de Medicina de la UNAM y profesor adjunto de la especialidad de infectología en la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente es el jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarme y dejo de compartir para que usted nos comparta su
plática. Gracias, muchísimas gracias por la invitación a la Federación Nacional de Neonatología. Es un honor que me hayan invitado y pues bueno, vamos a hablar de estos temas que son a veces un poquito controversiales, a veces un poquito, digámoslo, a veces difíciles de tocar en el sentido de que en relación a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer o a lo que la tradición nos marca. Y recordemos que ahora para el 2023, ahora lo que nosotros estamos en una era de medicina basada en la evidencia. Sin embargo, todavía hay muchas tradiciones que sin ninguna evidencia las seguimos haciendo. Y una de ellas son los tratamientos prolongados para enfermedades infecciosas. Como un recordatorio, digo, para si hay algún contemporáneo por aquí, pues nosotros aprendimos que para bacterias por gram negativos, por ejemplo, teníamos que tratarlos durante 2 semanas, estuvieran como estuvieran los niños, ¿no? Y ahora sabemos que 7 días, que 10 o 14 días no es mejor que darles 7 días de tratamiento. Entonces, ahora lo que está muy en boga son los esquemas cortos para tratar las enfermedades infecciosas. Y en ese sentido, lo que hay que recordar es que los medicamentos antiinfecciosos, como bien dijo el doctor Moreno, no es por si las dudas, tiene que tener unas metas muy claras la terapéutica antiinfecciosa. La terapéutica antiinfecciosa también es muy peculiar porque al final del día estamos tratándolos o estamos tratando a una célula que no es parte del cuerpo humano a diferencia del resto de los fármacos y en términos generales solamente sirven para enfermedades bacterianas. Los antifúngicos solamente sirven para infecciones fúngicas. Entonces, en este sentido, aunque pudiera sonar demasiado obvio, sí, no, creo que es muy importante estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo y convencernos de que tenemos que ajustarnos a esa meta aun cuando nosotros tengamos cierta carga de estrés, cierta carga de emociones al momento de estar tratando a un niño críticamente enfermo. Pero lo que tenemos que hacer es tratarlos con antibióticos. Lo que buscamos es reducir la carga bacteriana para que el sistema inmunológico del niño lo pueda controlar. Si bien es cierto que el paciente recién nacido, particularmente el pretérmino, es eh, un poco con un sistema inmunológico inmaduro, de todas formas, los antibióticos sirven cuando ya está instaurada la parte infecciosa. No sirve como profilaxis en la mayor parte de los casos, hay sus excepciones, evidentemente, pero en sepsis no sirve como profilaxis. Sirve en un momento determinado cuando ya está instaurada y el reto aquí es el diagnóstico temprano. Y el diagnóstico temprano es porque yo voy a agarrar una carga bacteriana reducida y va a ser más fácil de que el antibiótico trabaje. Si lo agarro con un absceso en el lugar donde sea, es más fácil, es más difícil, perdón, para el antibiótico que yo pueda reducir la carga bacteriana. Una vez que yo reduzco la carga bacteriana, puedo reducir o cortar las cadenas de transmisión, que ustedes saben los problemas que de repente hay en las unidades de cuidados intensivos neonatales, pediátricas y de adultos con relación a los brotes de enfermedades infecciosas. Y en un momento determinado, si estamos tratando la infección en un sitio estéril, por ejemplo, una perforación intestinal, el peritoneo es estéril, entonces deberíamos de restaurar la parte de la esterilidad en ese lugar. Una neumonía complicada debería de quedar estéril. La pleura, una meningitis tiene que quedar estéril a final de cuentas los espacios meningios, ¿sí? O bien, por otra parte, restaurar la microbiota. El mejor ejemplo podría ser la vaginosis bacteriana, en donde lo que se quiere hacer es bajar la carga de los que no son lactobacilos con los tratamientos contra anaerobios preponderantemente y restaurar la microbiota. O por el otro lado, cuando ya se utilizaban antibióticos y como efecto colateral tenemos una diarrea por clostridioides, lo que queremos es reducir la carga de clostridioides para restaurar la microbiota intestinal en lo general y el extremo de esto es el transporte fetal. Ahora, lo que va a pasar al reducir la carga bacteriana es que va a haber una reducción en los mediadores de daño intrínseco, sobreexpresión y sobreexpresión de la respuesta inmune, que eso va a hacer que se vaya mejorando la respuesta inflamatoria sistémica, la vasodilatación, y eso permite clínicamente que se vayan reduciendo aminas, por ejemplo. Incluso a mí me parece un mejor marcador de resolución de la infección en el paciente críticamente enfermo que la fiebre es un reflejo
de las interleucinas que están provocadas por la respuesta inflamatoria. Entonces, el hecho de que haya una menor vasodilatación me parece una mejor parámetro como para verlo en un momento determinado. La fiebre también va a ser importante, pero recordemos que puede tardar 72 horas o mejor. Y eso, al reducir los mediadores de daño, va a haber una limitación del daño y va a haber mejoría de los síntomas, que sería parte de los objetivos de la terapéutica infecciosa. Sí, la otra es que al cortar la cadena de transmisión reducimos el número de contagios y esto ocasiona el control de brotes. Aunque aquí me voy a referir como un ejemplo que me parece muy didáctico, aunque no sea bacteriano, de los celtamivir. En los brotes de infecciones respiratorias agudas por influenza, el oseltamivir baja la carga viral y evita las transmisiones secundarias en este sentido. Entonces, es un beneficio alterno que puede llegar a tener. Esto es parte del control de brotes. Y cuando esterilizamos el sitio de la infección o se restaura la microbiota, va a haber una reducción de las fallas al tratamiento o las recurrencias en un momento determinado. Y esto lo que me hace es evitar la selección de las bacterias resistentes, que es una de las grandes metas infecciosas en la parte un poquito más fina. Recordemos, el infectólogo tendría que pensar no solamente en el paciente, sino en el resto del hospital en un momento determinado. Y esto es algo básico en relación a la farmacodinámica y la farmacocinética de los antibióticos. Esto nada más es un recordatorio de todo lo que deberíamos de saber y de considerar antes de prescribir un antibiótico. Y el antibiótico tendría que estar indicado únicamente cuando tenemos una enfermedad infecciosa que el paciente se va a beneficiar porque reduce muertes, reduce complicaciones, disminuye los días de enfermedad, reduce reduce las cadenas de transmisión. Y si no tiene ninguno de estos, no tiene ningún sentido dar el antibiótico. Ejemplos aunque sean un poquito fuera del periodo neonatal. Strepto del grupo A, por ejemplo. ¿Vale la pena dar el antibiótico? Porque reducimos las complicaciones tanto purulentas como no purulentas. Oseltamivir, aunque sea un virus, reducimos la disminución de la propagación de los virus respiratorios, ¿sí? En sepsis disminuimos la mortalidad, evidentemente, ¿no? Pero si sabemos que tiene una enfermedad congénita por CMV y eso es lo que le está dando una infección inflamatoria sistémica, no tiene ningún sentido, después de descartar una infección bacteriana grave, continuar con los esquemas terapéuticos. Y entonces, la parte del diagnóstico es sumamente importante porque lo que es claro en este sentido, creo que se dejó de compartir pantalla. Ya. Lo que está muy claro desde hace 70, 80 años aproximadamente, es que tanto en el laboratorio era muy fácil de inducir la resistencia a los antibióticos. Y eso es lo que termina pasando, y eso es lo que está terminando de pasar ahora, y que estamos cerca de la era postantibiótica. Esto es lo que pasa, este es un muy buen ejemplo de lo que va a pasar en las unidades donde ustedes trabajan, en donde si un individuo llega portador de una cepa resistente y nosotros empezamos a tratarlo con antibióticos, sea necesario o innecesario, vamos a seleccionar esa cepa que es resistente a los antibióticos. Y esas cepas se van a diseminar por la basura y el agua en forma local. Pero si hay varios sujetos después que son sometidos a presión antimicrobiana, se seleccionan las cepas resistentes hasta que al final del día lo que nosotros vamos a estar viendo es que nosotros vamos a ver que se hace endémico. Eso es lo que pasa en algunas unidades de cuidados intensivos. Llega un paciente referido o llega un mamá colonizado pero llega un recién nacido colonizado porque la mamá había recibido mucho antibiótico de una cepa resistente. Empieza a recibir antibióticos. Si hay más pacientes con mismo cepas, poco a poco va a empezar a ver más pacientes con bacterias multiresistentes hasta que se hace endémico. Esto es lo que clásicamente pasa con Acinetobacter y con pseudomonas resistentes a carbapenémicos. Y la otra situación es que si bien los fármacos antiinfecciosos han salvado N cantidad de vidas, desde 1940 que se empieza el uso rutinario de la penicilina, también es cierto que una situación de evolución muy clara de la bacteria es que vean esa correlación lineal. Entre más se utilizan los antibióticos, más va a haber
cepas resistentes a los antibióticos. Y estas las experiencias que hay, por ejemplo, en estudios transversales, hay una correlación casi perfecta en los lugares en Taiwán, en diferentes regiones de Taiwán, entre el consumo de carbapenémicos en las X y el porcentaje de Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos en las Y. Es casi perfecto esto. Esto también pasa con el estudio en Suiza, hay una correlación relativamente cercana, y esto también que está pasando en otro país asiático, también es otro estudio de Taiwán, en donde hay un cociente de correlación de Pseudomonas aeruginosa resistente a los carbapenémicos, que correlaciona con el consumo de carbapenémicos por la dosis diaria definida por 100 camas día, ¿no? 0.63, 0.65 es una buena correlación positiva, más uso de carbapenémicos, más infecciones por bacterias resistentes a los carbapenémicos. Ahora, algo que quiero ser muy puntual en esto es que los carbapenémicos, a pesar de que yo sé que a todos nos gustan utilizarlos porque son potentes, porque son razonablemente seguros, pero si perdemos este clase de medicamentos, no hay hasta el momento ningún medicamento mejor que los carbapenémicos para gram negativos. Los nuevos beta-lactámicos no son mejores que los carbapenémicos, entonces es crucial mantener la resistencia a los carbapenémicos. Cuando la bacteria es resistente a carbapenems, el riesgo de la posibilidad de muerte incrementa más o menos un 20 a 60% cuando menos comparado con otro tipo de bacterias resistente. Y algo, aunque no es estrictamente de la UCIN, pero que sí sirve para llamar la atención en la parte de la consulta externa, es que desde recién nacidos hasta adultos reciben N cantidad de antibióticos innecesarios cuando se trata de infección respiratoria alta. Y a propósito de esta temporada invernal, por eso decidí traerles esta. 27 millones de personas reciben antibióticos en forma necesaria, solamente 13 millones lo necesitan. Es decir, la mayor parte de los sujetos no la van a recibir. La única indicación es estrepto del grupo A. Un recién nacido, si tiene fiebre, ustedes saben que se tiene que hospitalizar primero para el diagnóstico y después para el manejo. Y en el niño mayor, casi todas son virales en un momento determinado. Ahora, todo esto entonces pasa por dos situaciones. Una, primero el diagnóstico. Yo tengo que tener un diagnóstico de infección, ya sea de sepsis, artritis, osteoartritis, osteomielitis, etcétera, para que esté claramente justificada la utilización de los antibióticos. Y posteriormente, la siguiente pregunta termina siendo: ¿cuánto tiempo debería de tratarlos yo, por ejemplo, en una sepsis neonatal temprana? Entonces, lo primero que les tendría que decir es que esta parte es la que peor está estudiada en pediatría. A pesar de que en pediatría clásicamente se utilizan antibióticos para otitis, para neumonías, gastroenteritis, invasoras, sepsis, etcétera, no está evaluado formalmente cuánto tiempo debería de estar evaluado. En adultos hay muchos ensayos clínicos que dicen que que en general la mayor parte de las enfermedades infecciosas no necesitan más de 7 días de tratamiento: bacterias por gram negativos, neumonías asociadas a ventilación. Y ahorita yo les quiero mostrar lo poquito que hay en pediatría para después caer en lo que pasa en la sepsis neonatal, porque la idea sería dar el menor tiempo posible con el objetivo de que el paciente se cure, que le evite complicaciones y que le evite muerte. Ese sería el resumen de esta charla. Y entonces, lo que mejor está estudiando en pediatría, a pesar de que no es una enfermedad infecciosa tan frecuente y que sí potencialmente es grave, son las infecciones osteoarticulares. Y en este sentido, en este artículo del doctor Peltola, los finlandeses son los que han estudiado más esto. Evaluaron cómo se comportaban los que recibían 10 días versus tratamiento largo para la terapia parenteral, y un cambio relativamente rápido. A final de cuentas, no hubo diferencias ni en la curación ni en el comportamiento de los reactantes de fase aguda cuando se utilizaban tratamientos relativamente cortos. En este ensayo clínico, los aislamientos fueron los tradicionales, y lo que se propuso fue duración de intravenoso 3 días y duración de la semana más de 3 semanas si no había complicaciones, contra el estándar de lo que mucha gente todavía sigue haciendo, de tratar entre 3 y 6 semanas por vía endovenosa.
lo cual expone al paciente a infecciones nosocomiales y a complicaciones mecánicas de catéteres, etcétera, ¿no? No hubo recaídas a un año de seguimiento y un niño hubo con curación tardía. Y otros estudios también apoyan esto, que es posible darlos, tratarlos en forma breve, en 10 días, 3 días, y posteriormente irnos hasta 20 a 40 días. Y ahora incluso en este nuevo estudio de 10 días no fue inferior al resto. Ahora también lo nuevo en osteoartritis pediátrica es incluso tratarlos vía oral. Eso prácticamente nadie lo está haciendo, pero es un nuevo enfoque que algunos ya se lo están proponiendo y lo están estudiando. Todavía no hay resultados contundentes en ese sentido, pero este es un ejemplo de cómo tendríamos que ir evolucionando en nuestro concepto tradicional de irlo tratando porque a alguien se le ocurrió que debíamos de tratarlo 4 a 6 semanas sin ningún ensayo clínico, y ahora que ya hay ensayos clínicos aleatorizados, ahora ya lo podríamos adecuar a un tiempo de tratamiento mucho más corto, ¿no? Y que nos cuesta mucho trabajo cambiar nuestra forma de prescripción. En la otra situación que está también ya razonablemente bien estudiada y estamos haciendo ya desde hace años en el hospital infantil son los tratamientos cortos para neumonía asociada a ventilación mecánica. Cualquier libro de pediatría y de neonatología les dice que de 10 a 14 días y algunos dicen hasta 21 días en neonatos con infecciones graves por gram negativos, ¿cierto? Entonces, este es un metaanálisis de Cochrane en 2015 donde se incluyen dos ensayos clínicos aleatorizados con un total de 170 pacientes aproximadamente. No hubo heterogeneidad y aquí la situación es evaluar que 8 días no son peor que tratarlos durante un periodo de 10 a 14 días. En el caso de los gram negativos no fermentadores, cuando evalúan mortalidad, no hay diferencia. Cuando evalúan otros patógenos como Staphylococcus aureus resistente a meticilina, este, la combinación de MERSA y gram negativos no fermentadores, organismos no específicos, por ejemplo, con cultivos negativos, lo que terminan viendo es que no les va peor en relación a mortalidad a 28 días en un momento determinado. La otra variable, el otro desenlace que se estuvo viendo en neumonía asociada a ventilación mecánica, es la recaída. Y aquí lo que se observó es que los gram negativos no fermentadores, el ejemplo clásico es Pseudomonas aeruginosa, este otro Pseudomonas maltophilia, ellos sí tenían una probabilidad mayor, tenían 2 veces más posibilidades de que tuvieran una recaída a 28 días comparados con el tratamiento prolongado. Entonces, la conclusión de esto es que la mayor parte de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica podríamos tratarlas 7 días, y aunque no hay un ensayo clínico autorizado en neonatología o en pediatría, nosotros ya hemos adoptado esta práctica clínica durante algunos años. Ahora tocaría evaluarlos ya formalmente con métodos estadísticos, como nos va cuando comparamos, digamos, las 2 eras de tratamiento, ¿no? Y les quiero mostrar dos situaciones muy claras para ustedes como neonatólogos. Una es cuando tenemos una sepsis neonatal probada por cultivo. Ahí ya no hay duda, tiene sepsis, tiene síntomas de respuesta inflamatoria sistémica y lo corroboran por un cultivo. Este es un ensayo clínico aleatorizado de 2017 en donde se incluyeron 133 sujetos y que se fueron aleatorizados uno a uno. Se evaluaron 7 versus 10 de tratamiento y el riesgo relativo fue de 1. Es decir, les fue exactamente igual a los que se trataron 7 días versus los que se trataron 10 días. Conclusión, sepsis neonatal probada por cultivo se podría tratar 7 días. Excepciones, porque no están evaluadas y el modelo del adulto y del niño mayor serían diferentes. Staphylococcus aureus, en donde deberíamos de evaluar que no tengamos alguna complicación de infección focalizada, donde deberíamos de tener cultivos de control negativos, para ver esterilización en sangre. En Cándida también deberíamos de quitar catéteres también, porque el no quitar catéteres se relaciona a mortalidad. Y tendríamos que evaluar que no tengamos endocarditis, alteraciones de abscesos en algún otro lado. Y ahí la recomendación sí son tratamientos prolongados 14 días, pero tampoco hay una evidencia sólida de por qué 14 días. Ahora en adultos se está evaluando si podría ser menos tiempo del tratamiento cuando la bacteremia fue no complicada. Entonces, algo muy importante es que se compruebe que esa bacteremia no está complicada con algo más.
Si a diferencia de eso, por ejemplo, tienen un niño que operaron de corazón, tiene una mediastinitis y tiene una bacteria por Staphylococcus aureus, si no tenemos controlado el foco infeccioso del mediastino, difícilmente vamos a poder controlar la bacteria. Entonces, ese niño necesitaría tratamiento prolongado, ¿no? Y el otro gran tema es en el que se sospecha la sepsis. Hay estrategias en relación a los reactantes de fase aguda, que si el potencialmente infectado, la biometría hemática está normal a las 12 horas y los reactantes de fase aguda están negativos, incluso no podrían requerir antibióticos. Pero ¿qué pasa cuando ya se decidió tomar antibióticos? Porque hay muchísima heterogeneidad en el día a día ya de cualquier hospital pediátrico y máxime de unidades de cuidados intensivos. Entonces, cuando realmente van a tener una sepsis probada por cultivos, lo que van a ver es que el 97% de los patógenos van a crecer en las primeras 48 horas después de tomados cultivos. Tienen que ser cultivos apropiadamente tomados, tienen que tomar al menos 1 o 2 mililitros de sangre para decir que fue apropiadamente tomado, si en el prematuro al menos 1 mililitro de sangre para decir que fue apropiadamente tomado, preferentemente 2 sets de hemocultivos, sobre todo por si crece estafilococo coagulasa negativo. Pero vean cómo claramente aquí, si no crece a las 48 horas, si el niño está bien, los cultivos son negativos, pues ya se nos puede bajar el estrés, ya se nos puede bajar la taquicardia a nosotros en un momento determinado. Cuando se hace un subanálisis de este mismo estudio, lo que se observa es que los que son realmente patógenos prácticamente todos van a crecer en las primeras 36 horas, aproximadamente un 95% van a crecer hacia las 36 horas, y los que crecen en forma más tardía generalmente son contaminantes, ¿no? Y tanto E. coli como Strepto del grupo B, que son los dos más frecuentes, en México E. coli y Klebsiella, dependiendo de la unidad, pues van a crecer el 97% aproximadamente, van a estar creciendo hasta las 36 horas. Este estudio fue un estudio bastante grande donde se incluyeron más de 500 recién nacidos de diferentes edades gestacionales. Entonces, al final de cuentas, lo que podemos observar es que si va a tener un cultivo positivo, lo va a tener. Y si nos podemos guiar por la clínica, por los reactantes de fase aguda, en neonatología es básicamente, puede tener un rendimiento diagnóstico muy similar la proteína C reactiva y la procalcitonina y los cultivos. Entonces, en 48 horas, buena evolución clínica, reactantes negativos, cultivos negativos. Razonablemente, es muy razonable suspender los antibióticos cuando no comprobamos ni clínica ni microbiológicamente la sepsis. Entonces, en conclusión, los esquemas cortos pueden ser seguros, son seguros y eficaces, pero nos hacen falta más estudios, particularmente en recién nacidos. En el recién nacido es muy factible suspender antibióticos en las primeras 48 a 72 horas de haberlos iniciado cuando la evolución clínica es buena, los reactantes de fase aguda son buenos, pero son negativos y los cultivos son negativos. Tienen que evidentemente estar tomando los cultivos y ese a veces es un problema en algunos hospitales donde no hay microbiología 24/7 y algo que es indispensable en cualquier hospital generalmente es indispensable reducir el consumo de antibióticos. Ahora, con esto, nada más quiero cerrar con esto. Ahorita está muy en boga los programas de optimización de antibióticos. Programas de optimización de antibióticos quiere decir, vamos a darle antibiótico al que lo requiere y el que no requiere no debe de recibir antibióticos. En una de esas, si hay una unidad que no esté diagnosticando o que esté llegando tarde a los diagnósticos infecciosos, a lo mejor tendría que elevarse el consumo de antibióticos. Entonces, a cada unidad le toca hacer un diagnóstico situacional con relación a cómo estamos actuando en este sentido, una evaluación evidentemente no punitiva, como para verlo como un sistema de mejora para que le pongamos antibiótico al que lo necesita, no por si las dudas, sino al que lo necesita, y al que no lo necesita, no colocárselo, o si había una duda razonable, quitárselo en un momento determinado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a abrir a la sesión de preguntas y respuestas. Si quieren los panelistas poder abrir su cámara para contestar las preguntas. Algunas ya fueron respondidas por el doctor Villegas, pero sí hay algunas que persisten, sobre todo con
estos nuevos protocolos de esquemas cortos de antibiótico, entiendo que si no tiene un germen en algún hemocultivo y el paciente va bien, pues la facilidad de quitar el esquema antes, o sea, no completar el esquema, pues sería factible. Sin embargo, sí hay varias unidades que no cuentan con este recurso de tenerlos tan pronto. Ahí la clínica predomina, pero ¿cuáles de nuestros apoyos de laboratorio podríamos considerar más importantes, además de la buena evolución clínica, para poder definir el tiempo corto del esquema si no tuviéramos un cultivo tan rápido? Ok, aquí quiero aclarar una cosa. Aquí el médico tiene que mejorar la relación con el laboratorio de microbiología. El laboratorio de microbiología va a emitir un reporte definitivo hace los 5 días. De hecho, el hospital así lo hace. Lo que pasa es que aquí en el hospital, tanto los servicios tratantes, en este caso neonatología, ya sea adscrito o residente, o infectología, adscrito o residente, vamos a revisar los cultivos cada 24 horas. Entonces, no es que nosotros pasivamente estemos esperando a que nos lo reporten. Vamos y los buscamos para ver los preliminares. Entonces, se tendría que hablar con el laboratorio de microbiología, porque el resultado sí lo tienen. Lo que pasa es que no emiten el papel. Entonces, ahí habría que hacer un sistema como para que puedan tener acceso a esos resultados preliminares. ¿Sí? En ese sentido. Ahora, hay unidades que no tienen procalcitonina, pero generalmente sí tienen proteína C reactiva. Entonces, la biometría hemática es el peor biomarcador que hay, salvo la mejor opinión del doctor Villegas, creo que la evolución clínica, si la biometría hemática está normal, tiene muy buen valor predictivo negativo, pero no predictivo positivo. Y la proteína C reactiva creo que podría ser una opción. Y evidentemente, pues bueno, una revisión completita del recién nacido, ¿no? Desde la punta de sus pelos hasta la punta de los pies. Muchas gracias. Bien. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la clínica es lo principal. No tenemos exámenes de laboratorio en nuestra unidad, pues no los vamos a usar y vamos a usar la clínica. Entonces, creo que es lo que más útil es. Tengo la experiencia en unidades pequeñas como Tláhuac, que los cultivos los reportaban a las 24 48 horas, o sea, podíamos estar pendientes de qué crecía y podíamos tener seguridad con estos. Creo que es importante para nosotros neonatólogos saber cuándo tomamos cultivos. O sea, si ya le pusimos antibióticos, va a ser más difícil que crezcan gérmenes. Si el niño no tiene nada, pues, va a tener crecimiento bacteriano en los cultivos, etcétera. Creo que nosotros podemos hacer más para que el laboratorio sea más eficiente, que tenga una mejor seguridad en sus exámenes. Otra pregunta que tenemos por aquí es, en neonatología, ¿qué tan útil es el cultivo de la punta de catéter? Porque actualmente pues ya no se recomienda, pero se sigue viendo en algunas prácticas en las terapias intensivas neonatales. Creo que es de poca utilidad el cultivar la punta de catéter en la mayoría de los casos. Cuando sospechamos que hay una bacteremia asociada al catéter, pues creo que es indispensable poder demostrarlo con un cultivo tomado a través del catéter y después, cuando lo retiramos, saber si la punta tenía colonización. Tenemos más posibilidades de que haya una recuperación bacteriológica en esta punta, pero creo que en retirar catéteres por otros métodos, por otros medios, o por que ya no lo necesitamos, no tiene caso estar cultivando los puntas de catéter. No sé, el doctor Jiménez o Carvelio, ¿qué piensan de esto? Yo creo que la única indicación es cuando se sospecha infección, bueno, no creo. La indicación es cuando se sospecha infección asociada a catéter. Si no, no tiene ningún sentido tomar el cultivo. Es uso de recursos que no se necesita. Y por otra parte, los puede confundir si les llega a crecer algo. También, bueno, otra pregunta del chat, y bueno, es que esto genera a lo mejor un poquito de confusión, porque si el cultivo está positivo, nos dice el doctor Luis Castillo, entonces indicaría prolongar el tratamiento en comparación con un cultivo negativo. Y eso aunado en cultivos positivos, tendríamos que tomar un segundo cultivo para saber qué negativizó. Ok, a ver, vamos a intentarlo aclarar. A ver, si yo tengo sospecha de sepsis, tomo el cultivo. Ujú. Si clínicamente, si clínica y por laboratorio compruebo la sepsis, es decir, que el cultivo está positivo, lo puedo tratar 7 días. La excepción sería
Staphylococcus aureus y Cándida, o posiblemente, bueno, esas dos serían las excepciones. Segundo, en el caso de que el cultivo sea negativo, veo la evolución del niño. Si clínicamente la evolución no es de una septicemia y que el cultivo es negativo y el resto de las variables son normales, puedo retirar los antibióticos. Si la clínica del niño y los biomarcadores me dicen que clínicamente sí se está comportando con sepsis, pero no pude demostrar microbiológicamente la infección, ahí tendría que continuar el tratamiento, pero el tratamiento, prolongar el tratamiento significaría darle tratamiento completo como si lo comprobara, es decir, 7 días. ¿Sí? En términos generales, salvo alguna honrosa excepción, de acuerdo al niño, ¿no? Aquí hay otra pregunta del chat también. Dice, para suspender un esquema antimicrobiano, ¿tienen que esperar a tener reporte del hemocultivo como negativo? Esto generalmente a los 7 días después de la toma de un hemocultivo, que es más o menos, Es más o comentaba menos ahorita. vamos al inicio, ¿no? Hay que ir a buscar el hemocultivo, lo que decía el doctor Villegas, hay que ir al laboratorio y el laboratorio nos va a poder decir si va positivo, si creció algo o no creció nada, a las 48 o 72 horas. Si no el laboratorio, generalmente los laboratorios, por sus propias normas, hacen un reporte definitivo entre el quinto y el séptimo día. Pero eso para los programas de optimización de antibióticos y para no exponer a los niños a los antibióticos no nos funciona. En relación a la sensibilidad de los hemocultivos, doctor, de repente, bueno, en unidades que sí se conoce la epidemiología de su propio hospital, nos dan el panel de sensibilidad, pero muchas veces no tienen todos los antimicrobianos más utilizados y se elevan mucho los antimicrobianos. ¿Qué valor le podríamos dar a la recomendación del panel de bacteriología y no iniciar con nuestro esquema adecuado a nuestra epidemiología de hospital? No sé si me hice entender. Hola, Doctor perdón, no Rodolfo. escuché nada. No sé si era a mí, pero no escuché nada. A ver, le preguntaba acerca de cuando una unidad hospitalaria sí tiene bien identificado cuáles son sus gérmenes para sepsis tardía, pero cuando nos reportan el hemocultivo, tiene una sensibilidad en donde no están incluidos los antibióticos que comúnmente utilizáramos como para sepsis tardía como segunda opción y tienen antibióticos de muy amplio espectro. ¿Qué valor le podríamos dar a eso o iniciar con la recomendación ya establecida para los gérmenes en sepsis tardía? No sé si tiene su micrófono. No sé si me quiera contestar alguien más, doctor Villegas. Ah, yo creo que el laboratorio no tiene siempre todos los antibióticos en su esquema para ver la resistencia. Entonces creo que basarnos en la experiencia, la opinión del grupo de neonatólogos es más válida, es muy útil y es como se comentó mucho por parte del doctor Moreno, el doctor Jiménez, el tratar de usar el antibiótico más potente porque es el que va a dar seguridad, pues es una equivocación. Hay que usar los que más apropiados sean para nuestros gérmenes de esta unidad. Si no tenemos BLES positivos, no tenemos por qué estar usando grandes antibióticos y causar más problemas. Entonces creo que lo más útil es usarlos que como grupo, y creo que esto es muy importante, nosotros los neonatólogos, hay 3 grupos en el día, 4 porque son 2 noches, y entonces son 4 esquemas de antibióticos que puede usar el niño en una semana, eso es terrible. Entonces si nos ponemos de acuerdo como grupo, usar un esquema de antibióticos, creemos el más apropiado para los gérmenes comunes de nosotros, de nuestras salas, y dejar el tiempo suficiente para evaluar si está respondiendo o no está respondiendo. Y ya realmente el antibiograma no es el que determina únicamente, nos puede ayudar para muchas otras cosas, para saber si es un
el mismo germen en varios niños para saber si estamos haciendo las cosas bien a la larga, etcétera, pero no determina el esquema para un niño en especial. Gracias. Muy bien. Una ya de las últimas preguntas, ¿qué estrategias recomiendan para disminuir las cadenas de transmisión en las unidades de cuidados intensivos, considerando que segundo nivel de la persona, del doctor que está haciendo la pregunta, donde no hay laboratorios de microbiología para poder realizar cultivos? La mejor manera es lavarse las manos, lavarse las manos, lavarse las Definitivamente, manos. ¿verdad? Si nos lavamos las manos, creo que va a ser bueno primero, en segundo y tercer nivel. Creo que el lavado de manos es lo que más nos falla en todos los niveles. Así es. Hay, Gracias, doctor. hay otra pregunta también en relación a los esquemas cortos y la neuroinfección está considerada con una recomendación de esquema corto. Perdón, no entendí no escuché bien la pregunta. Si en el caso de la neuroinfección neonatal hay una recomendación para esquema corto de antimicrobianos. No, ahí no hay ninguna recomendación de esquema corto. Yo creo que ahí sí es donde nos tenemos que ir a lo que es lo habitual en esquema. Lo que yo les recomendaría es que si la evolución es buena, los segmentos son muy amplios. Por ejemplo, dicen de 14 a 21 días para gram negativos. Pero entonces, si va bien el niño, en vez de darle 3 semanas, a lo mejor lo podemos cortar en 2 semanas, ¿no? En este sentido, ¿no? Y obtener la menor exposición, ¿no? Yo tendría una pregunta para el doctor Moreno. Si tiene evidencias de el cambio de antibióticos muy potentes, por ejemplo, usar imipenem como esquema único de tratamiento de sepsis tardía, ¿y cómo cambia la microbiota en un tiempo, en una unidad? ¿Qué consecuencias tiene en la unidad misma y en el paciente mismo? Mm. Pues sí, desafortunadamente el niño se coloniza de su entorno, ¿sí? Entonces el niño va a estar, cuando tiene, o sea, normalmente el niño tiene que estar colonizado por bacterias de su mamá, del paso del canal del parto, no hubo parto, hubo cesárea, el favorecido por la lactancia materna, pero el niño, como lo vimos en los diferentes estudios, va a ser portador de lo que hay en el ambiente, en el ambiente hospitalario. No va a estar colonizado por la microbiota habitual. Entonces, los niños que están en el hospital son manipulados por mucha gente y si no se tiene la costumbre del lavado de manos, es fácil que sean portadores de bacterias transmisoras perdón, de bacterias portadoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Ok, el paciente se puede egresar estando colonizado nada más por estas, sin que lo afecte en ese momento. Pero es una bomba de tiempo porque un paciente se lo puede transmitir a otro y la manipulación constante y son pacientes invadidos tanto respiratoriamente como por catéteres, entonces el uso inadecuado de esquemas antibióticos de amplio espectro va a favorecer la colonización masiva de todos los niños por estos gérmenes multiresistentes y una ventaja que teníamos del neonato, que tenía poca experiencia en este mundo y tenía poca experiencia con los antibióticos, porque no se le han dado tantos, porque apenas lleva unos días en el planeta, pues la va a perder por completo porque va a estar colonizado como están colonizados muchos niños de mayor edad. Muchas gracias. Y bueno, la opinión de los tres en relación a cuando el paciente sí tiene sepsis y se identifica un germen específico, el continuar con más de un esquema de antibiótico sería inválido. Entonces, por ejemplo, Por si el supuesto. paciente está con sepsis por cándida, pues se deja el antifúngico, ¿no? Si está por una sepsis por un staph, pues se deja uno de los dos, o dejar aún así el esquema ampliado. No, pues Yo creo una gran que ventaja. Sí, perdón, adelante. No, adelante tú, Sechero. Sí, pues una gran ventaja de la cultura del cultivo es el reducir los espectros y el redirigirlos, ¿sí? Entonces no tiene ningún caso, a menos que tenga factores de riesgo muy altos, el continuar una terapia dual o triple, o sea,
por supuesto que tenemos que darle valor a lo que estamos aislando y una de las grandes ventajas de cultivar es reducir el espectro, es enfocarlo, encaminarlo y hacerlo de acuerdo a lo que se tiene. Muchas gracias. Nosotros tenemos ya en varias ocasiones hemos hecho tesis sobre nuestro esquema de tratamiento para sepsis tardía. ¿Cuándo tenemos que modificarlo? ¿En base a qué? A clínica, bacteriología, a complicaciones. Y la verdad es, pocas veces tenemos que modificar el esquema de antibiótico por cuestiones clínicas, realmente pocas veces. Y por bacteriología, algunas veces, como dijo el doctor Moreno, redirigimos hacia un germen específico o en general las modificaciones es en reducción del esquema inicial. Entonces creo que, como se dijo, el cultivo nos ayuda a disminuir los riesgos al niño con dar un antibiótico que no necesita. No sé si tienes alguna Muy bien. pregunta. No, ya terminamos con las preguntas del chat. Pues no nos quedan más que agradecerles a los doctores por su participación. No sé si quieres hacer la despedida tú, Alba. Muchísimas gracias. El doctor Gabriel Lara nos va a dar la despedida. Les agradezco mucho a los panelistas y a todos que se conectaron y estuvieron atentos al tema. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Almita. Buenas noches a todos. A nombre de la doctora Mónica Villeguillén, presidenta de nuestra federación, que por cuestiones de agenda no pudo estar en el cierre, pues le damos las gracias a nuestros panelistas, al doctor Villegas, al doctor Moreno, al doctor Jiménez y por supuesto a nuestras coordinadoras, la doctora Sánchez y la doctora Medina. Muchísimas gracias, excelentemente conducidos. A los asistentes, gracias por estar el día de hoy. En breve la doctora va a publicar un mensaje con relación a las fechas que estamos celebrando en esta época de Navidad y Año Nuevo. Y bueno, únicamente para concluir quisiera agradecer al grupo de asistentes, a la licenciada Guzmán, a la licenciada Gómez y por supuesto a nuestro director de cámaras, al licenciado Antonio Rojas. Gracias, Toño, por toda la coordinación en la dirección de la sesión de hoy y la de siempre. A todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuídense mucho y no me resta agradecer de nuevo a nombre de la doctora Mónica Villaguillén. Cuídense mucho y felices fiestas. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.